Bueno, le damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están en este momento conectados, bien sea hoy mismo o cuando se conecten viendo este video a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos, esperamos que esta enseñanza nos anime cada vez más a conocer más de ella, a poder seguir las instrucciones que nuestro Adonai nos deja y quiere que nosotros aprendamos cada vez más. El día de hoy tenemos el estudio de la Parashat que se llama Beshalach. Este es lo que quiere decir envió el faraón al pueblo. Esa es la palabra Beshalach, que muchas veces la he visto escrita con J o con CH al final. O sea, puede ser una pronunciación más glutural, las Beshalach. Eh, entonces vamos a hablar del libro de Éxodo, que es el Shemot en hebreo, el libro de Éxodo, capítulo 13, desde el versículo 17, y vamos a ir a estudiarlo hasta el capítulo 17, versículo 16. Seguramente los que la han estudiado, los que la han mirado un poco y una vez que empecemos a leerla, recordarán todos estos sucesos. Es algo que yo creo que todos en alguna época hemos estudiado, no solamente la hemos estudiado, la hemos leído, sino que la hemos escuchado de otras personas. Y es más, también han hecho películas sobre estos eventos que vamos a ver en unos instantes. Debemos recordar también que todas las situaciones por las cuales el Señor ha hecho que Israel pasara son situaciones para que su pueblo sea cada vez engrandecido, para que sea bendecido, para que lo conozca cada vez más a Él. Sin embargo, también vamos a ver más adelante que el pueblo, igual a veces como nosotros, somos de dura cerviz, somos bastante tercos y a veces, aún viendo las maravillas de Dios enfrente nuestro, pues seguimos quejándonos y seguimos pidiendo cada vez más. Entonces, en Éxodo capítulo 13, el versículo 17, nos dice, y sucedió cuando envió el faraón al pueblo, que, que no los condujo Dios por el camino de la tierra de los filisteos. Bien importante saber eso, que no los condujo por ese camino de los filisteos. Realmente era el camino más corto para llegar a la tierra prometida, pero Hashem tenía una idea muy diferente. Entonces dijo, porque estaba cerca, pues Dios dijo, tal vez se arrepienta el pueblo al ver una guerra y regresen a Egipto. Entonces él tenía una razón fundamental, decía, si nos vamos por el camino más corto, vamos a pasar por Filistea, y ahí ellos son bien beligerantes, y va a haber una guerra, y seguramente van a decir, yo me devuelvo. O sea, él ya conocía la mente de ese pueblo. Entonces dijo, vamos a llevarlos por el camino largo. ¿Y qué pasa con el camino largo? Una vez que no haya habido muchos eventos y ya han recorrido mucho tiempo, entonces devolverse ya iba a ser más complicado. O sea que ese era el plan que tenía el Señor en ese momento. Si se van por el camino más corto, obviamente que dicen, no, aquí hay guerras, yo me devuelvo y hasta ahí pues sería el éxodo del pueblo de Israel. Pero Hashem conocía muy bien la mente de sus hijos y conocía exactamente cómo iba a actuar. Entonces, esta era una de las primeras cosas que él empezó a planear para que su pueblo no se desviara del plan que Hashem tenía para ellos. Entonces, vemos que él habla de arrepentirse, pero en este caso no es de arrepentirse de sus pecados, sino de arrepentirse de haber cogido por ese camino. O sea, cambió de parecer, pero no realmente de un arrepentimiento de pecado en este momento. Entonces continúa diciendo, y dirigió Dios al pueblo hacia el camino del desierto rumbo al mar de juncos.
Armados ascendieron los hijos de Israel de Egipto. Llevó Moshe los huesos de Joseph consigo, pues con firmeza había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente lo recordará Dios y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Entonces, una de las cosas que menciona acá es el mar de juncos, que realmente es el mar Rojo. Es una traducción literal que se hizo del hebreo, pero realmente hay tres opciones sobre este nombre del mar de juncos y la posición exacta donde el pueblo atravesó el mar Rojo. Dicen que es cerca del Golfo de Suez, hacia el norte del Mar Rojo, que separa a Egipto del desierto de Sinaí. Otra es que hoy se llama el Mar Rojo, se le llama el Mar Rojo al sur de la península de Sinaí, tan al sur del área poblada de Egipto que era poco probable que por ahí hubieran pasado. Y otro es que hay una parte que se llama el Gran Lago Amargo entre el Golfo y el Mar Mediterráneo. Es una zona meridional del Mediterráneo. Entonces tampoco hay seguridad del sitio exacto por donde el pueblo atravesó el Mar Rojo. Y con respecto a los huesos de José, José sí había pedido que sus huesos sean trasladados o llevados a la tierra final de donde Israel iba a llegar, y para no dejar esos huesos allá en tierra de Egipto. Claro que José sabía que era una petición bastante complicada, porque el nuevo faraón no hubiera aceptado que se inhumara esos huesos para llevarlos. Lo que sí no sucedió con Jacob, que él sí sabía exactamente de que su hijo estaba en una posición privilegiada y él podía cumplir su petición mucho más fácilmente. Sin embargo, Moisés decidió tomar personalmente el encargo de llevar los huesos de José para llevarlos por toda esta travesía hasta que llegaran a la tierra prometida. Entonces también muestra un poco lo de los huesos, no sé si se acuerdan de la profecía de los huesos secos, que es como parte también de ver de que todos vamos a estar en un sitio y nuestros huesos secos van a revivir y se van a juntar los nervios, los huesos, la carne, etcétera. Era también como previendo también esta profecía que más adelante se iba a dar. Entonces, dice: y partieron de Sucot y acamparon en Eitam, al borde del desierto. Hashem iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, para que pudieran viajar día y noche. No apartó la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche de delante del pueblo. Aquí también se hace una pregunta muy importante, y es, Dios quería que ellos caminaran todo el día y fuera de eso toda la noche. Eso realmente haría que su pueblo terminara bien cansado y de pronto tratar de decir: hasta aquí llegamos. Pero él tenía un plan, o sea, seguramente algunos escritores piensan de que era una parte de día, pero no toda la noche tampoco, sino parte de la noche, donde la columna de fuego los guiaba y les mostraba cuál era el camino que debían seguir. También a Hashem le interesaba que el pueblo siguiera adelante lo más rápido posible también, para no tener esa intención de pronto de regresarse cuando vieran que hay bastantes obstáculos, que ya vamos a ver más adelante cómo va a suceder. Luego, después de esto, vemos en el capítulo también 14 ahora. Dice: y habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que regresen y acampen antes de Pihairot, entre Migdol y el mar
antes de Baal Zephón, enfrente acamparán junto al mar. Este era también otro plan que tenía Hashem. Decía, bueno, vamos a regresarnos un poquito, porque dice, regresen y acampen antes de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, antes de Baal Zephón. Baal Zephón aparentemente era uno de los únicos dioses paganos que todavía existían en esa época. Se llamaba Baal Zephón. Y él tenía también un plan con respecto a esta parte. Y dirá el faraón acerca de los hijos de Israel: confundidos están en la tierra, los ha encerrado el desierto, y endureceré el corazón de faraón y los perseguirá, y seré glorificado a través de faraón y de todo su ejército. Y sabrá Egipto que yo soy Hashem. E hicieron así. Era también plan de Hashem, de que aún endureciendo el corazón de el faraón, su nombre iba a ser glorificado. Él sabía que cada vez que él obra en las personas que no son guiadas por su espíritu, sino guiadas a través del enemigo, y hay una derrota, el nombre de Dios es glorificado. Él busca que no solamente sea glorificado de esa manera, sino que su mismo pueblo reconozca de que Dios ha hecho maravillas en la vida de cada uno. Y hablando de Egipto, podemos ver cómo para nosotros también es muchas veces difícil salir de nuestro Egipto, de nuestro pecado. Y solamente cuando vemos que Dios está por nosotros, que el Señor está guiando nuestro camino, es donde podemos nosotros glorificarlo a Él y saber de que Él ha ganado las batallas que nosotros hemos debido pelear, pero que nosotros no podemos hacerlo. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que sí puede hacerlo. Sin embargo, siempre estamos mirando atrás. El pueblo de Israel salió confiado, sin embargo, seguía mirando para atrás pensando cómo hago para devolverme en caso de que yo tenga problemas. Y esta era una prueba muy importante porque no solamente ellos ya estaban cansados, tenían que sobreponerse a situaciones extremas desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climático también, y veían que había un faraón que se había dado cuenta que ellos no se habían ido solamente a adorar a Dios por 3 días, sino que se dio cuenta de que realmente ellos querían escapar, y vamos a verlo más adelante acá. E hicieron así, se le dijo al rey de Egipto que había huido el pueblo, y se transformó el corazón del faraón y de sus sirvientes respecto del pueblo, y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho al enviar a Israel y que deje de servirnos? O sea, en ese momento, cuando el Señor endureció el corazón de faraón y cuando escuchó a sus siervos decir: ¿qué es lo que hemos hecho? Entonces ahí se le endureció el corazón más a faraón, sabiendo de que no se habían ido por 3 días, de que esto era una cosa no era una situación temporal, sino que realmente ellos estaban escapando. Y simplemente para faraón era que se le estaba escapando la servidumbre que él tenía. ¿Cómo vamos a quedarnos nosotros si no tenemos quien nos sirva? Entonces ese era el dolor también, y era también un golpe al orgullo de que habían sido engañados. Entonces, de esa manera se enfureció el faraón tanto de que su corazón se endureció y iba a ir con todo contra el pueblo de Israel. Y dice: y alistó su carro y a su pueblo trajo con él, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y endureció Hashem el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salían con el brazo en alto.
Esta era una forma de decir que salieron con banderas, con cánticos, con algarabía, demostrando que no tenían intención de regresar. En ese momento se habían apoderado de un sentimiento de que vamos a salir adelante. Ya ellos tenían la intención completa de seguir adelante porque, bueno, echar para atrás ya no podían porque ya Faraón estaba tan enojado con ellos que definitivamente no creo que les iba a ir muy bien. Pero ellos sí vieron que podían atravesar y lo iban a hacer con todos los bombos y platillos, mostrando de que realmente ellos iban a salir adelante. Entonces, la expresión brazos en alto, más que todo era una expresión alegórica, pero realmente era el sentir en ese momento de ellos como un pueblo unido de que iban a salir adelante de esta situación. Y demostrando de que, bueno, no hay forma de regresar, no hay ninguna intención por parte nuestra de regresarnos. La cronología y el estudio de cuándo sucedió el atravesar el Mar Rojo data desde el día 15 de Nisan, por la mañana fue cuando salió el pueblo de Israel, y hasta el día 21 de Nisan, cuando el mar se dividió. Pero vamos a ver esto porque todo esto es de película realmente. Si no han visto películas sobre esto, realmente el solamente leerlo realmente nos muestra realmente que esto es una gran producción, una gran película en donde vemos el poder de Dios en acción. Entonces, y dijo, oh, bueno, los persiguieron y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar todos los caballos y los carros de Faraón y sus jinetes y su ejército, junto a Pi Hairot antes de Baal Zephón. Y el Faraón se acercó, alzaron los hijos de Israel la vista, y he aquí que Egipto estaba desplazándose tras ellos, y temieron mucho, y clamaron los hijos de Israel ante Hashem, y dijeron a Moisés, ¿acaso no habían tumbas en Egipto que nos trajiste a que muriéramos en el desierto? O sea, ya otra vez los tomó ese temor, ese miedo, y simplemente volvían a pensar que como estaban, de pronto estaban bien, o si los iban a matar. Allá hay tumbas donde los puedan enterrar en Egipto, pero no acá porque aquí nos van a destrozar. Entonces, el pueblo siempre andaba en un suba y baje de emociones. O sea, muchas veces ya se vieron victoriosos, veían el poder de Dios, y otras veces cuando la situación se complicaba, entonces volvían a pensar para atrás. Casi que muchas veces cuando nuestra vida se complica, nosotros también tenemos la tendencia a decir, mire, yo estaba tranquilo como lo que yo estaba haciendo, en mi vida pecaminosa tal vez, pero esto de acá definitivamente me está costando mucho, no sé si valga la pena. Entonces empezamos nosotros con ese sube y baja en emociones. Queremos salir de nuestro Egipto, queremos salir de nuestro pecado, y es muy fácil porque pues obviamente esa es una puerta muy, muy ancha, mientras que el camino que nos muestra Dios muchas veces es una puerta estrecha, y donde muchas veces no queremos pasar por donde no queremos pasar porque vemos que se complica cada vez más la situación, y mi vida era mejor antes. No tenía todas estas amenazas como las que tengo en este momento, y el pueblo sentía exactamente eso, que había una amenaza sobre sus vidas, tanto que pensaban de que pues si iba a morir, pues me dejan morir en un sitio normal, común y corriente, con tumbas. Y dijeron a Moshe, ¿acaso no habían tumbas en Egipto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que te manifestamos en Egipto diciendo, déjanos y serviremos a Egipto? Pues preferimos servir a Egipto a morir en el desierto.
exactamente lo que le estaba diciendo. Ahí llegábamos a un punto en que vemos nosotros que Dios está obrando, pero aparentemente está obrando en contra nuestra, porque realmente nos duele salir de Egipto y vemos que la situación que nos muestra el Eterno es una situación que de pronto nosotros no podemos aguantar. Entonces decimos, pues mejor haberme quedado donde estaba, que estaba tranquilo, a tener que pasar por todas estas situaciones. Y dijo Moisés al pueblo, no teman, permanezcan erguidos y vean la salvación de Dios que les hará hoy, porque así como han visto a Egipto hoy, no volverán a verlos nunca más. Hashem peleará por ustedes y ustedes habrán de permanecer en silencio. Y dijo Hashem a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? Habla a los hijos de Israel. Aquí pregunta, ¿por qué clamas a mí? Es como si estuviera diciendo, ahora que Israel está en aprietos o en problemas, no es el momento de andar con plegarias. Otra posibilidad es que hubiera dicho Hashem, de mí depende salvar la nación. Ordena que avancen y yo me encargo que estén a salvo. Entonces llegó un punto en que él dice, pero ¿por qué tanto clamor? ¿Por qué tanta oración? A veces no es el momento de orar más, porque ya lo han hecho, sino es de actuar. De pronto nosotros también nos quedamos muchas veces patinando en seguirle clamando a Dios cuando Él ya nos ha mostrado la salida, nos ha mostrado cuál es el camino a seguir y nosotros seguimos en lo mismo, ¿sí? Mirando y clamando, ayúdame, ayúdame, cuando tú tienes todo enfrente. Ya es hora de actuar. Y nosotros a veces tenemos que llegar a ese punto en que nos tienen que empujar porque tenemos que actuar y no simplemente orar. Que no es malo orar, no estoy diciendo eso, pero llega un momento en que hay que tomar una decisión. Y eso era lo que Hashem le estaba preguntando a Moshe. Y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que prosigan el viaje. O sea que no se le olvide, ya tienen que continuar y en este momento lo que tienen que hacer es eso. No darle vueltas más al asunto, no seguir pidiendo y pidiendo porque él ya los escuchó. Ahora es el momento en que tienen que actuar. Dice, y tú levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo. Bueno, no me puedo imaginar la cara de Moshe con una instrucción como esa. O sea, pártelo, levanta la vara y separa las aguas. Realmente es una petición que hay que tener mucha fe realmente para poder hacerlo. Pero mirémoslo. Y dice, y pártelo, y los hijos de Israel entrarán en el medio del mar sobre tierra seca. Y yo he aquí que endureceré el corazón de Egipto y vendrán tras ellos y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Sabrá Egipto que yo soy Hashem cuando sea glorificado a través del faraón, de sus carros y de sus jinetes. O sea, la instrucción era muy clara y le estaba diciendo a Hashem, a Moisés, que él se iba a glorificar porque iba a hacer todo lo que le estaba contando a Moshe. Entonces, es una cuestión de fe, porque simplemente él está contando lo que va a suceder, le está diciendo a Moshe, pero todavía no sucedía. Entonces, el levantar la mano, levantar la vara y separar las aguas era realmente un acto de fe. Alguien que está en contacto directo, en constante contacto con Hashem, con nuestro Dios, nuestro Adonai, podemos escuchar su voz y saber que proviene de él y lo que él dice se cumple. Entonces, por eso Moshe era el líder que Hashem había escogido, porque él conocía el corazón de Moisés y entonces
Por eso él logró seguir las instrucciones como lo había pedido Hashem. Se trasladó el ángel de Dios que había estado yendo delante del campamento de Israel y fue detrás de ellos, y se trasladó la columna de nube delante de ellos para ubicarse detrás de ellos. Se apostó entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y hubo nube y tiniebla mientras iluminaba la noche, y ninguno se acercó al otro lado toda la noche. Y extendió Moshe su mano sobre el mar y desplazó a Hashem el mar con un viento del este. Intentó toda la noche y un viento intenso toda la noche, y transformó el mar en tierra húmeda y se partió el agua. Y entraron los hijos de Israel dentro del mar sobre tierra seca, y el agua fue para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Uno puede leer esto y realmente uno dice, ¿cómo pudo haber sido esto? Tal vez es algo alegórico, algo que es un ejemplo, pero no realmente sucedió así. Todo indica que realmente sucedió así. Realmente Dios hizo un milagro tan grande a través de Moshe, que lo que está descrito es realmente lo que pudo haber pasado, o lo que pasó realmente. En ese momento hubo un movimiento digamos, de estrategia, porque al mover la nube y al mover la columna de fuego, entonces había luz y había facilidades para el pueblo de Israel, mientras que para los egipcios eran tinieblas. O sea, mientras unos veían la luz, los otros veían tinieblas. Entonces, al hacer ese movimiento de posición de la nube y de la columna de fuego, entonces estaba dándole ya la ventaja al pueblo de Israel para que atravesara y supiera por dónde iba, mientras que los otros no veían absolutamente nada en este momento. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y desplazó a Hashem el mar con un viento del este intenso toda la noche, y transformó el mar en tierra húmeda y se partió el agua. Y entraron los hijos de Israel dentro del mar sobre tierra seca, y el agua fue para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Fíjense que está hablando de que la tierra estaba seca para ellos, por donde podían atravesar, pero para los egipcios, realmente todos sus carros que traían empezaron a fallar, porque a través de lodo, ninguna rueda anda, sino que más bien van a encontrar tropiezos y empiezan a romperse. Los persiguieron los egipcios y fueron tras ellos todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes, hacia el medio del mar. Y sucedió en la vigilia de la mañana que miró Hashem hacia el campamento de Egipto con una columna de fuego y de nube, y confundió el campamento de Egipto. Quitó las ruedas de sus carros e hizo que fueran conducidos con dificultad. Dijo Egipto: huiré de ante Israel, pues Hashem está luchando por ellos contra Egipto. En ese momento ellos se dieron cuenta de que la tenían perdida, que realmente el pueblo de Israel estaba siendo ayudado por Hashem, y ellos no tenían ya ninguna posibilidad, los egipcios, de seguir adelante, porque ya vieron qué tan desastrosa fue la persecución, que realmente dijeron: no podemos contra ellos. Y dijo Hashem a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, y volverán las aguas sobre Egipto, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y extendió Moshe su mano sobre el mar, y recobró el mar hacia la mañana su poder, mientras los egipcios huían en dirección a él, y agitó Hashem a Egipto en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y los jinetes de todo el ejército de Faraón que venían tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo.
Y los hijos de Israel anduvieron por tierra seca en medio del mar. Las aguas fueron para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Salvó Hashem aquel día a Israel de la mano de Egipto y dio Israel a los egipcios muertos en la costa. Vio Israel la gran mano que le infligió Hashem a Egipto y reverenció el pueblo a Hashem y tuvieron fe en Hashem y en Moshe, su siervo. Entonces, fíjense que en esta situación vemos, realmente es una película, toda esta descripción es fantástica, porque vemos cómo todo el pueblo de Egipto o el ejército de Egipto venían tras ellos y sin embargo no pudieron continuar porque las aguas se les devolvieron y no quedó ninguno vivo. Pero llama la atención una cosa, que dice que y vio Israel a los egipcios muertos en la costa. Si ellos hubieran atravesado y quedarse en su costa y los muertos se hubieran quedado en la otra costa, entonces hubiera dicho Israel, bueno, nosotros pasamos por nuestro lado, los egipcios se quedaron al otro lado y ahora nos van a perseguir, porque ellos estaban temerosos y estaban corriendo simplemente, pero cuando empezaron a ver los cuerpos muertos de los egipcios que los estaban persiguiendo, entonces definitivamente sí creyeron que todos habían muerto, que realmente Hashem había estado por ellos, por su pueblo, por el pueblo de Israel, y que los demás habían perecido. Pero había que mostrárselos a ellos. Por eso llegaron también a las mismas costas que ellos, los cadáveres muertos de los egipcios, para que se dieran de cuenta de que ahí en este instante Dios hizo el milagro completo. No dejó un remanente, digamos, de ejército egipcio para que más adelante ellos se recuperaran y volvieran a perseguirlos, ¿no? Todos realmente perdón, perecieron en ese instante y con más, se sintieron con mayor valor el pueblo de Israel sabiendo de que habían derrotado a los enemigos que lo estaban persiguiendo. Es una película bien interesante y bien detallada sobre cómo Hashem obró de una manera milagrosa, donde su pueblo no pereció, pero todos sus enemigos perecieron. Es una victoria cuando nosotros también podemos decir que hemos logrado derrotar con la ayuda de Hashem nuestro pecado, o sea, nuestro Egipto. Y muchas veces queremos ver como pruebas de que realmente no queda nada en el pasado que nos llame la atención porque realmente nos hubiera ido muy mal. Nosotros tenemos que ver cada situación en la que pasamos nosotros como pecadores, que estando con Dios, con Hashem todo el tiempo, y creyendo en su palabra, realmente podemos tener la victoria que Él nos dice que vamos a tener. En este caso, ellos pudieron verla, palparla, entenderla, de que Hashem estaba por ellos y que haría cualquier cosa, aún partir los mares y ahogar a todo un ejército que estaba bien dotado, para que su pueblo siga adelante. Lo mismo para nosotros. Él está dispuesto a ayudarnos con todas las cosas siempre que nosotros lo pidamos y que nosotros lo querramos de corazón y le cargue nuestro Egipto. Él no va a hacer. No va a ser fácil, porque ellos también vieron de que no había sido fácil, pero vieron su mano poderosa y yo creo que en ese momento había alegría, había mayor fe en el pueblo de Israel por todos estos acontecimientos. Entonces, todas estas fiestas, perfecto, estaban jubilosos, estaban contentos, pero realmente eso se iba a acabar porque nosotros
y con lo mismo que el pueblo de Israel en esa situación, siempre buscamos algo por qué quejarnos. Y en este momento todas esas alegrías realmente fueron bien recibidas por ellos, todo lo que hizo Hashem por ellos, e incluso empezaron a cantar y a danzar y a hacer cánticos con respecto a este momento tan importante en la vida del pueblo de Israel, y así lo hicieron, y lo podemos ver más adelante en el capítulo 15. Dice, entonces resolvieron entonar Moshe y los hijos de Israel este cántico a Hashem y dijeron lo siguiente: cantaré a Hashem, pues es exaltado sobre el arrogante. El caballo junto con su jinete arrojó y lanzó al mar. El poder y la venganza de Dios fue para mí una salvación. Este es mi Dios y le construiré un santuario. Él es Dios de mi Padre y lo exaltaré. Y podemos ver, y usted lo puede leer en el resto del capítulo 15, todo este cántico de alabanza, de alegría, de júbilo, esperando de que tenían un Dios poderoso que peleaba sus batallas. Y eso se extiende realmente, estos cánticos de alegría y de júbilo, casi hasta el versículo 22. En ese momento, hasta ahí llegaron las fiestas, porque se encontraron con el Mará, aguas amargas. ¿Y qué dijeron? Miremoslo acá. Hizo Moshe que se trasladara a Israel del mar de juncos y salieron al desierto de Shur. Fueron por un periodo de 3 días en el desierto, mas no encontraron agua. 3 días. Vinieron a Mará, mas no pudieron beber las aguas de Mará, pues eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mará. Y se quejó el pueblo ante Moshe diciendo, ¿qué beberemos? Suena una petición lógica, porque obviamente 3 días sin beber y finalmente encontraron agua y eran aguas amargas. Entonces, hay una situación del pueblo que nuevamente olvida con quién están tratando, con quién están hablando, quién es su Dios, su Hashem en este momento. Y el error no fue pedir agua, porque realmente todo el ser humano tiene necesidad de agua, sino fue la forma como lo hicieron. Fue una forma de protesta, fue una forma muy difícil de explicar, pero realmente estaban protestando no solamente contra Moshe, sino también contra el mismo Hashem, contra el mismo Dios, diciendo, ¿cómo nos vas a dejar aquí morir de sed? Nos hubieran dejado otra vez en Egipto. Entonces, fíjese, pasa todo un tiempo de alabanzas, de cánticos, de danzas, de alegría por todo lo que él hace, y encuentran un obstáculo, y la forma como responden es una forma que realmente no esperaban. Era decirle, entonces, ¿qué? ¿Y ahora qué vamos a beber? O sea, es como llegar a una casa donde de pronto no tengan agua y entonces uno decirle a los dueños, decirle, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Entonces, sería una forma muy dura de protestar, porque ni siquiera es una petición, danos agua, no, era una protesta fuerte. Por eso digo que hasta ahí llegaron las fiestas, porque a la gente se le olvida nuevamente que ante una circunstancia que se presenta, entonces se nos olvida absolutamente todo. Sufrimos de amnesia, ahí no pasó ningún mar rojo, nada, yo protesto por lo mío y pido que me den agua y que me la den ya. Entonces, yo creo que el error de ellos no fue la petición del agua, sino la forma como lo estaban haciendo, que en últimas le estaban echando la culpa no solamente a Moshe, sino a Hashem también.
clamó ante Hashem y le mostró a Hashem un árbol. Lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas. Hubo otro milagro en forma inmediata. Le dijo, coge ese árbol, échalo a las aguas y las aguas se endulzaron. Pero dice aquí algo bien importante en el versículo 26. Dijo, si obedeces con diligencia la voz de Hashem, tu Dios, y lo que es justo ante sus ojos haces, prestando oído a sus preceptos y observando todos sus decretos, entonces ninguna de las enfermedades que puse en Egipto traeré sobre ti, pues yo soy Hashem, tu curador. Entonces, ahí hay un momento de reflexión y hay una instrucción bastante clara de parte de Dios. Y les dice, si obedeces con diligencia la voz de Hashem. Creo que en ese momento había que recordarles de con quién estaban hablando y de que ellos necesitaban obedecer. Es lo único que está pidiendo Hashem y no nos está pidiendo cosas difíciles. Sí vamos a pasar por situaciones en que de pronto nos vemos en una dificultad grande, pero no tan grande como para sentirnos abandonados por el Padre, sino que al contrario, Él nos pide que cumplamos con diligencia todos sus estatutos, todos sus mandamientos. Y Él promete y dice que ninguna de las enfermedades que puso en Egipto las iban a sufrir ellos. Pero había una condición, seguir sus mandamientos, seguir sus instrucciones. Y dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras daliteras, y acamparon allí junto al agua. O sea que ellos estaban cerca, simplemente habían pasado por un pequeño tropiezo que era las aguas amargas. Él hizo el milagro de cambiarlas por aguas dulces, pero más adelante les esperaban un semiparaíso, porque tenían palmeras para que les diera la sombra y tenían todas las fuentes de agua para que ellos bebieran todo lo que quisieran, ellos y los animales. O sea que él tenía un plan ya y él provee, pero muchas veces queremos que su provisión sea ya, ¿no? Y todo es en el tiempo de él. Y además que nos recuerda de que debemos seguir sus instrucciones como él nos lo ha pedido para evitar todas las otras enfermedades y las cuestiones que habían sucedido en Egipto. Entonces, se trasladaron de Elim y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el 15º día del mes segundo desde su partida de la tierra de Egipto. Y se quejó toda la asamblea de los hijos de Israel ante Moshe y Aarón en el desierto. Y les dijeron los hijos de Israel, si tan solo hubiéramos muerto por la mano de Hashem en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar a toda esta asamblea de hambre. Nuevamente, se están quejando de que ahora ya no es el agua, ahora es de que quieren comer carne. Y empiezan a recordar de cómo en Egipto teníamos carne y podíamos, de pronto nos mataban, pero comíamos carne. Entonces, nuevamente uno ve, pero cómo este pueblo que ha visto las maravillas de Dios, que nos ha sacado de situaciones donde realmente no había nadie más que nos pudiera sacar sino el mismo Dios, estamos nuevamente en el estado de quejarnos. Estamos otra vez pensando, sería bueno regresar otra vez a Egipto. Allá tenía esto, allá tenía lo otro. Así es el ser humano. Nosotros podemos ver las maravillas que Dios hace, pero se nos olvida muy rápido. Y entonces empezamos a
volver a pensar en nuestro Egipto. Yo hacía esto, lo hacía mal, pero realmente tenía todo. Yo podía comer, podía beber y bueno, si me moría allá, pero no me moría de hambre en el desierto, como aparentemente lo estaba sucediendo para ellos. O sea, siempre hay algo por lo cual nosotros nos vamos a quejar. Y eso le sucedió también al pueblo de Israel. Y dijo Hashem a Moshe: he aquí que haré llover para ustedes comida desde el cielo, que salga el pueblo y recoja la porción de cada día en ese día para que pueda ponerlos a prueba, a ver si siguen mi enseñanza o no. Y sucederá que el día sexto, cuando preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan cada día. Creo que ya han entendido en esta lectura que estamos hablando de el Shabbat. Estamos hablando de guardar el Shabbat. ¿Cómo? El día viernes le daba 2 porciones para que recogieran las 2 porciones y no tuvieran que hacerlo en el día del Shabbat. O sea, nuevamente podemos ver que para Dios, para Hashem, es importante que nosotros sigamos sus instrucciones como Él nos los ha pedido. Y no sé por qué por tanto tiempo nosotros que leíamos sobre nuestro mandamiento número 4 de guardar el Shabbat y nunca lo hacíamos. Y es curioso y nos pone a pensar. Él nos pide que nosotros debemos seguir sus mandamientos. ¿Cómo no ver que desde el principio ha estado eso allí bien explicado? Es el deseo de Adonai que nosotros celebremos ese Shabbat junto con él. Y en este caso, él estaba haciendo exactamente lo mismo. Decía, les voy a dar la porción que necesitan cada día, pero el viernes les voy a dar doble porción, precisamente para eso. Dicen, y entonces el sexto día, cuando preparen lo que traigan, será el doble de lo que recojan cada día. Dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel: al anochecer sabrán que Hashem los sacó de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Hashem, que ha oído sus quejas contra Hashem, porque nosotros, ¿qué somos para que inciten quejas contra nosotros? Y dijo Moshe: cuando les da Hashem al anochecer carne para comer y pan para saciarse a la mañana, mientras escucha a Hashem sus quejas que ustedes expresan contra él, porque nosotros ¿qué somos? No contra nosotros son sus quejas, sino contra Hashem. O sea, nuevamente les está recordando de que sí, ustedes están quejando con nosotros, pero nosotros, ¿quiénes somos? Realmente ustedes están poniendo la queja es directamente a Hashem. Dijo Moshe a Aarón: di a toda la asamblea de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Hashem, pues ha oído sus quejas. Y sucedió cuando habló Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, se dirigieron al desierto, y aquí que la gloria de Hashem apareció en una nube. Habló Hashem a Moshe diciendo: he oído las quejas de los hijos de Israel. Háblales diciendo: a la tarde comerán carne y a la mañana se saciarán con pan, y sabrán que yo soy Hashem, su Dios. Fue hacia el anochecer que subieron las codornices y cubrieron el campamento, y a la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. Ascendió la capa de rocío, y aquí que sobre la superficie del desierto había algo delgado, expuesto, delgado como la escarcha sobre la tierra. Y vieron los hijos de Israel y se dijeron los unos a los otros: es comida. Pues no sabían qué era. Les dijo Moshe: este es el alimento que les ha dado Hashem para que coman. Esto es lo que ha ordenado Hashem: recojan de él cada hombre de acuerdo a lo que come, un homer por persona, de acuerdo con el número de su gente, cada uno de acuerdo con quien está en su tienda,
tomará. Hicieron así los hijos de Israel y recogieron cual más, cual menos, midieron en un homer y no tenían nada adicional todo el que tomó más, y a todo el que tomó menos no le faltaba, cada uno de acuerdo con lo que comía recogió. Cada uno tuvo la porción que realmente necesitaba, no podían tener en exceso porque se dañaba, y Dios sabía exactamente que unos eran de un grupo familiar menor, otros tenían más personas, pero cada uno recogió conforme a ese grupo de personas y lo que podían consumir. Le dijo Moshe, nadie puede dejar sobrantes de él hasta la mañana, mas no obedecieron a Moshe y dejó sobrantes la gente de él hasta la mañana y se infestó con gusanos y hedió. Realmente, él sabe por qué dice las cosas. Dice, no, lo deben hacer de esa manera. Y la gente simplemente dice, no, yo voy a guardar para más adelante, para el otro día. Pero esa no fue la instrucción. La instrucción era de que tenía que consumirlo todo y no dejar sobrantes para el otro día porque iba a suceder lo que sucedió. Se iban a dañar, se iban a llenar de gusanos y ahí ellos podían ver de que realmente no estaban siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Por eso yo creo que Hashem les recordó que si ustedes siguen mis instrucciones como yo se las he dado, no tendrán enfermedades y realmente van a tener bendición, pero ni siquiera somos capaces de cumplir algo tan simple. Eran instrucciones claras y precisas. Y a veces nosotros también tenemos instrucciones claras y precisas, pero a veces queremos salirnos por la tangente, queremos hacerlo nuestro de la mejor manera como nosotros pensamos, pero no como Dios quiere que la hagamos. Esta lectura, esta porción realmente nos toca bastante a nosotros como pecadores que hemos tratado de salir de Egipto y vemos que en el proceso hay ciertas instrucciones y muchas veces queremos saltarnos las instrucciones y hacer lo que nosotros creemos que es conveniente. Pero al hacer eso, estamos rompiendo sus mandamientos, sus instrucciones y vamos a tener que pagar las consecuencias de no seguir las instrucciones como Hashem nos la pide. Sucedió al sexto día que recogieron una doble porción de alimento, 2 homers cada uno, y vinieron todos los príncipes de la asamblea y le dijeron a Moshe, esto es lo que ha hablado Hashem, un día de descanso, un santo Shabbat para Hashem es mañana. Lo que deseen hornear, horneen, y lo que deseen cocinar, cocinen. Y lo que sobre, guárdenlo para ustedes, bajo resguardo hasta la mañana. Y lo guardaron hasta la mañana, tal como había ordenado Moshe. No hedió ni gusano hubo en ella, la que cumplió Hashem su palabra. Dijo Moshe, cómanlo hoy, pues Shabbat es hoy para Hashem. Hoy no lo encontrarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el día séptimo es Shabbat, no habrá en ese día. Y sucedió que el día séptimo, ¿qué pasó? Salieron algunos del pueblo a recoger y lo encontraron. Dijo Hashem a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a observar mis preceptos y mis enseñanzas? ¿No será que nosotros también a veces escuchamos eso? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a escuchar y a seguir sus preceptos y sus enseñanzas? Eso es todo lo que Él nos está pidiendo a nosotros, como sus hijos. No lo hace para castigarnos, pero sí no lo hace para que nosotros sigamos su palabra. Él dice, si cumples mis mandamientos, vas a tener bendición. Aquel que me ama cumple mis instrucciones, mis mandamientos. Él lo repite una y otra vez, una y otra vez. ¿Y por qué salieron ellos a buscar en Shabbat cuando no había que salir a recoger nada? Porque simplemente
se las daban de, digamos, de más vivos, y dije, yo voy a salir a ver si de pronto hay y sobra algo para mí. Pero no es así. Él sigue preguntándose, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se negarán a observar mis preceptos y enseñanzas? ¿Será que nosotros somos así? Realmente creo que podemos ver una similitud entre este pueblo de Israel y nosotros. Y el Egipto que dejamos y a veces ese pecado que dejamos eh, todavía nos jala, todavía nos ha dejado con una forma de ser en que siempre vamos a estar en contra de la palabra de Dios, vamos a estar no cumpliendo lo que Él nos dice, sino tal vez dependiendo de nuestro propio ingenio, de nuestra propia eh, idea de lo que es bueno para nosotros. Pero Él ya no nos lo ha dicho y nosotros seguimos haciendo todo lo contrario. O sea, esta enseñanza realmente nos lleva a pensar de que nosotros somos igual que ese pueblo de Israel. Somos felices, dichosos cuando las cosas nos van bien, cuando vemos su mano poderosa, pero en el momento en que encontramos un obstáculo, se nos olvida que le hemos dado gracias a Él, que hemos danzado para Él, que hemos demostrado júbilo y gozo en lo que Él hace en nuestras vidas, pero un pequeño obstáculo y ya se nos olvida totalmente. Y eso es lo que estamos viendo acá. A ellos se les olvida. Y una y otra vez, Hashem lo que hace es recordarles por qué no siguen mis instrucciones y mis mandamientos. Dice en el versículo 29 del capítulo 17, fíjense que Hashem les ha dado el Shabbat, es por eso que Él les da en el sexto día pan para 2 días, que cada hombre permanezca en su sitio, que no salga nadie de su sitio el séptimo día. Y descansó el pueblo el séptimo día. Mire qué tan importante es ese mandamiento de poder guardar el Shabbat. Siempre ha estado allí y siempre Él nos lo ha pedido. Y sin embargo, hasta ahora estamos viendo la importancia de guardar el Shabbat. Lo llamó la casa de Israel maná. Este será como la semilla de cilantro. Era blanco y tenía el sabor de una torta frita en miel. Dijo Moshe, esto es lo que ha ordenado Hashem. Un hombre completo de él quedará como resguardo para sus generaciones, para que vean el alimento con el cual alimenté a ustedes en el desierto al sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, quería que también se guardara, y creo que en el arca del pacto está maná, una muestra del maná que cayó del cielo. Vemos también que el pueblo necesitaba de las instrucciones de Hashem una y otra vez. Nosotros también hemos necesitado que nos repitan. Hemos necesitado volver otra vez a su palabra, volverla a estudiar, volver a reconocer cuáles son sus instrucciones y qué estoy haciendo yo. En alguna ocasión creo que yo en una prédica hablé de hacer una auditoría de cómo estamos nosotros con respecto a seguir los mandamientos de Dios. Y vemos que tenemos tropiezos. O sea, podemos hacer una lista de los básicos de los 10 mandamientos y podemos ver de que aun cuando están escritos, sabemos que debemos cumplirlos, no los cumplimos. Yo creo que nosotros debemos seguir haciendo ese tipo de auto evaluación de lo que es nuestra vida con respecto a las instrucciones de Dios. Él dice que nosotros vamos a tener bendición si la seguimos y dice que vamos a tener maldición si no la seguimos. Y lo hemos visto una y otra vez en estos pasajes que realmente el pueblo se le olvida. Es que es fácil olvidar las instrucciones porque tengo necesidades inmediatas y muchas veces la búsqueda de esas necesidades
inmediatas o de esos gustos inmediatos, nos llevan a romper sus mandamientos, nos llevan a olvidarnos lo que Él una y otra vez nos dice y lo que Él se pregunta ahí, ¿por qué no siguen mis mandamientos? Todavía está en la mente de nosotros el poder regresar a ese Egipto, a esos momentos en que yo podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no hubieran ninguna consecuencias malas, porque en ese momento entonces empezamos otra vez a clamar y a quejarnos tal vez de nuestra condición. Pero tal vez nuestra condición es culpa de nosotros mismos y no solamente de echarle la culpa a Dios, a Hashem, aunque Él puede hacernos pasar por momentos difíciles solamente para poder mostrar su poder y poder darnos más adelante una bendición mayor. Pero nosotros cuando nos duele, lloramos y no pensamos qué es lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, no solamente esto es una lectura como de Hollywood, de ver todo lo que ha sucedido desde el momento en que salieron, cómo lo rescató de las manos de Faraón, cómo atravesaron el agua y cada obstáculo que tuvieron, encontraron que Dios estaba allí, que Hashem nunca se alejó de ellos y entendía la condición humana, entendía cada situación, pero nosotros debemos también conocer quién es Dios, quién es Hashem, que nos ha también sacado de nuestro Egipto y que nos está dando todas las bendiciones que queramos tener siempre y cuando cumplamos con sus mandamientos. Luego vino la batalla de Amalek. Dice en el versículo 8, vino Amalek y se enfrentó a Israel en Refidim. Dijo Moshe a Yahoshua, elige para nosotros hombres y sal a librar batalla con Amalek. Mañana yo me pararé en la cima de la montaña con el bastón de Dios en la mano. Hizo Yehoshua tal como le dijo Moisés, saliendo a luchar contra Amalek, y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedió que cuando elevaba Moisés su mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moshe se volvieron pesadas, por los que tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos de este lado uno y del otro lado uno, y permaneció con sus manos en fiel oración hasta la puesta del sol. Debilitó Yehoshua a Amalek y a su pueblo con el filo de espada. Y dijo Hashem a Moshe, escribe esto como un recordatorio en el libro y recítalo a los oídos de Yehoshua, que ciertamente he de borrar el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Y erigió Moshe un altar y lo llamó Hashem es mi milagro. Y dijo, pues la mano está sobre el trono de Dios. Libra guerra Hashem contra Amalek de generación en generación. Esta última parte muestra cómo fue derrotado Amalek. Aún siendo un pueblo fuerte, lo único que necesitaban era que Moshe estuviera con las manos arriba, y se dieron cuenta de que si él sostenía su vara hacia arriba, pues ganaban las batallas, pero cuando se cansaba y la bajaba, entonces empezaba Israel a perder. Era también una condición en que nosotros debemos no solamente seguir adelante con nuestra mano en alto, sino que también contamos con gente alrededor que nos ayuda a llevar esas cargas. Es una demostración más de que nosotros solos no podemos. Nosotros a veces queremos hacer las cosas por nuestros propios medios y sin ayuda de nadie, pero Él está demostrando de que necesitamos de todos. Necesitamos que alguien nos ayude a sostener
ese brazo que está en alto, tratando de cumplir con los deseos de nuestro Hashem en nuestra vida, pero que nos va a costar trabajo, pero que no solo estamos solos, que debemos buscar la ayuda de aquellos que también lo conocen y conocen de su poder y en quienes debemos también confiar, porque Él usa no solamente a eventos milagrosos, sino que Él quiere que también nosotros busquemos las personas adecuadas en nuestra vida que nos van a ayudar a fortalecernos, que nos van a ayudar a buscar el mejor camino en nuestra vida para poder derrotar a aquellos enemigos que siempre van a estar al acecho. Él no prometió que esos amigos, esos enemigos desaparecieran, pero más bien sí prometió que tenemos personas que nos pueden ayudar a poder seguir adelante con la fortaleza no solamente nuestra, sino la que Él le da a las demás personas que están a nuestro alrededor. Realmente para mí ha sido algo que me abre los ojos cada vez que lo leo y entiendo cada vez más que realmente nosotros somos de una cabeza testaruda, que debemos seguir sus mandamientos si queremos las bendiciones que Él nos ha prometido. Que la vida no es fácil, que los obstáculos van a haber, pero que en cada obstáculo debemos seguir confiando y dándole a Él toda la gloria y toda la alabanza. Entonces, hasta aquí esta enseñanza. Los dejo para que la sigan mirando, la sigan estudiando y sigan reconociendo realmente el poder de Dios en sus vidas y aún a través de momentos difíciles. Entonces, muchas gracias, Dios los bendiga. Vamos a despedirnos en oración. El Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Que la gracia de nuestro Señor Yeshua, el amor del Padre y la comunión del Ruach HaKodesh sea con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima vez. Gracias por conectarse. Amén. Gracias, Carlitos. Dios te bendiga. Bueno, bendiciones a cada uno. Se supone que me debe salir algo para apagar esto, pero no lo veo. Hola, Carlitos. Yo voy a cortar.